En los muchos años en que fui profesor universitario me llamó la atención el poco conocimiento que mis alumnos del momento tenían de la historia. Y de la historia viva y de la historia que me parecía a mí tan reciente, que era la historia del siglo XX. Para muchos dirán, uy, comienzos del siglo XX, qué lejos está eso. La época victoriana, ¿qué diablos fue eso? Y la Primera Guerra Mundial, ¿eso existió y eso para qué, no? Son acontecimientos que tienen una influencia enorme sobre el correr de los tiempos actuales. Y por eso, si ustedes, o contando con la venia de ustedes, vamos a hablar un poco de cómo era el mundo en el siglo XX y de cómo ha sido capaz de sobrevivir y de superarse este mundo en que estamos, con nosotros adentro, como nosotros, no simples espectadores, sino como promotores de una realidad nueva y distinta que se presenta cada vez ante nuestros ojos. Pues el siglo XX empieza, queridos amigos, con una prevalencia clarísima de quienes habían sido los grandes vencedores en las últimas guerras y de quienes estaban manejando el mundo a través de la colonización. Sobre eso no quedaba duda ninguna. El siglo XX empieza con la gran preponderancia de Inglaterra, no cabe duda ninguna. El siglo XX empieza con la preponderancia alemana, con la creación del imperio alemán, que después de las guerras con Francia, Alemania se estableció como una gran potencia. Y eso no solamente era lo que significaba el factor del comercio y el factor del desarrollo industrial, sino también el factor del pensamiento. El mundo empezó a pensar en inglés, pero también el mundo empezó a nutrirse del pensamiento alemán. Eso hay que tenerlo presente. Y entonces eran los grandes pensadores alemanes de la última época, la creación del despotismo ilustrado, que es una creación alemana, fundamentalmente alemana, un derecho natural racionalista que tiene anclaje en Francia, pero que se expresa sobre todo en Fichte, en Christian Wolff, en Christian Tomasio, en los grandes pensadores alemanes. Una historia que tiene que ver con la prevalencia del hombre, que era un grito que se daba en ese momento, y de su sublevación contra Dios. Dios ha muerto, gritaba Zaratustra, y esto es exactamente cuando termina el siglo XIX y empieza el siglo XX por la boca de Nietzsche, que no solamente es un gran pensador, es que expresa una tendencia, expresa una manera de entender la vida. Entonces, así comienza el siglo XX, cargado de tensiones, unas tensiones que venían impulsadas por unos fenómenos sociales que eran inocultables, una riqueza enorme y una pobreza conmovedora. Eran los dos factores y ese factor estaba haciendo crecer un socialismo vindicativo, un socialismo destructivo, un socialismo que lo igualara todo, pero a partir de la violencia y de la fuerza. Todos esos factores estaban ahí latentes. Por eso no nos pueden estallar, que no nos puede extrañar que esos factores explotaran. Y explotaron en temibles guerras y revoluciones que conmovieron los comienzos del siglo XX. La Revolución Mexicana, que tiene pues tan pocos conocedores, pero que significó tanto, porque México se sublevó, una sublevación inmensa de México, con unas características muy graves, la sublevación contra Dios, contra el clero, contra las tendencias seculares que habían mantenido ese país dentro de unos esquemas, y viene la revolución y entonces aparece Zapata y Pancho Villa y Venustiano Carranza y Madero, toda esa tragedia de la Revolución Mexicana que produce como efecto 1 millón de muertos. Y viene otra revolución
que se estaba plasmando en hechos como fue la Comuna de París, pero que no habían tenido una revelación plena, sino cuando llega precisamente la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. El pensamiento de Carlos Marx, recuerde que les estaba hablando de Carlos Marx como un gran pensador alemán, ese pensamiento de Carlos Marx se convierte en la revolución bolchevique. Y esa revolución bolchevique cambiaría la historia, porque Carlos Marx o los marxistas dirían, ahí está el ejemplo que queremos seguir. El capitalismo diría, ese es el enemigo que tenemos que combatir. Y entonces surgen las funciones imperialistas y toda esa mezcla de cosas produce un resultado tremendo del que hablaremos en nuestra próxima conversación. Nada menos que la Primera Guerra Mundial.